¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Una vez más, me da mucho gusto saludarles en esta oportunidad que Dios nos concede de predicar su poderosa palabra de salvación, palabra de esperanza, palabra de vida eterna. Amigos de todo el mundo, hoy tengo un mensaje titulado Crea a los profetas de Dios, basado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, segundo de Crónicas. Pero antes de ir a esa porción bíblica, quiero invitarle a usted, amigo que está enfermo, amigo que está pasando una situación difícil, amigos que están pasando una crisis en sus vidas y que en muchas de las ocasiones están desalentados totalmente, que incluso desean morir, desean acabar con su existencia. Yo les quiero decir que en Cristo hay vida, en Cristo hay salud, en Cristo hay bendiciones eternas. Y cuando uno tiene el deseo de suicidarse, es porque el enemigo pone su plan engañoso para acabar con la vida del ser humano. Usted crea en Jesús, crea en la palabra, crea en el poder del Espíritu Santo, crea que Dios le ama y que por ese motivo hoy Dios le tiene ahí para escuchar este mensaje. La Biblia dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quizás usted sea un hijo de Dios o tal vez no lo sea, pero si no lo es que Dios quiere que usted sea su hijo, por eso está ahí. Porque los encuentros no son casuales, los encuentros tienen un propósito. Todas nuestras vidas, las vidas de cada ser humano, son dirigidas por el poder del Espíritu Santo. Y Dios anhela que todo el mundo le conozca, anhela que todo el mundo venga a la salvación, anhela que todo el mundo reciba sus bendiciones. Insisto, si usted está pasando una situación crítica, no se desespere, tenga confianza, crea en la palabra, que al final estaré haciendo una oración muy especial por todos ustedes, amigos que se encuentran en una situación muy difícil. Yo ya les he dado testimonio cómo me encontraba en los meses pasados, y gloria a Dios que aquí estamos predicando el Evangelio. No somos los grandes predicadores que quizás usted en alguna ocasión ha mirado por televisión o mirado en algunos otros medios. Somos predicadores que predicamos únicamente la palabra y no buscamos fama. Solamente damos testimonio de que la palabra de Dios es verdad, que tiene vida, que Dios es verdadero, que existe, que es real, tan real como usted y yo, pero que es espíritu y no lo podemos ver, y que tiene un poder inmenso para poder bendecir nuestras vidas, que es precisamente lo que predicamos hace un momento con nuestro hermano Federico. Dios tiene grandes bendiciones para su vida, no se desespere, escuche este mensaje y al final recibirá la bendición que Dios le tiene preparado para usted, amigo, amiga, esa bendición que tanto necesita usted en estos momentos de crisis, de desesperación. Dios les guarde y les bendiga. Y dice así en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Padre, muchas gracias por este mensaje, gracias por esta palabra, Señor. Yo había pensado que iba a predicar otro tema, Señor, pero anoche me diste la visión de predicar este mensaje. Yo no sé qué alma, qué hombre o mujer en alguna parte del mundo necesita este mensaje que tú me has dado hoy en este día. Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando control de esta predicación, de mi boca, de mi mente, de mi lengua, de todo mi ser, para que tu palabra sea predicada con la unción del Espíritu Santo. Que aquellas personas, Señor, para las cuales va dirigido este mensaje, reciban la bendición, el conocimiento, la sabiduría que proviene de lo alto, que ellos puedan afirmar sus pies hacia Cristo y que sus corazones estén dispuestos para recibir la unción del Espíritu Santo en este día. Te doy las gracias
por la oportunidad que me concedes de este mensaje que hoy predico con la ayuda del Espíritu Santo. Toda la gloria te doy, Señor. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Crea a los profetas de Dios es nuestro mensaje en un tiempo tan difícil como el que hoy estamos viviendo, tiempos de mucha turbulencia en el mundo, tiempos de mucha confusión. Y conforme a este mensaje, es el tiempo de la era de la ciencia, es el tiempo de la astrología, tiempos de la brujería, tiempos de hechicería, tiempos de tantos misterios para el mundo, para la gente que no conoce de la Biblia, para la gente que no conoce de Dios. Porque nosotros justamente conocemos la Biblia, y la Biblia nos revela los misterios que hay en este mundo. Lo que para otros son misterios, para nosotros está descubierto. Gloria a Dios. Alabado sea Jesucristo. Y en medio de toda esta confusión de la ciencia, astrología y brujería, mucha gente se olvida de acudir a Dios en sus momentos difíciles, en sus momentos de enfermedad, en sus momentos de angustia, en sus momentos de carencias y dolor, de tristeza, de agonía. Se olvidan que Dios tiene el poder para resolver sus problemas, y entonces muchos buscan en la ciencia, otros buscan en la astrología, otros más se van a la brujería, a la hechicería, buscan otros medios para tratar de solucionar sus problemas, cuando Jesucristo ha dicho: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Y gracias por tu unción, Señor, en este momento, en esta cabina. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque está descendiendo tu poder, está descendiendo tu gloria, y así como está descendiendo en este lugar, está descendiendo sobre el alma afligida, sobre el corazón que me escucha o me escuchará en el futuro, Padre, porque tú tienes el poder para hacerlo, y por esa razón hoy me has dado este mensaje, para que ellos sean ampliamente bendecidos por tu Santo Espíritu. Bendito y alabado sea tu nombre. Hay pues hoy en día tanta confusión y distorsión, incluso infinidad de personas, millones de personas diría yo, que aún todavía en sus corazones se preguntan quién es Jehová. Mucha gente habla de Dios, pero no conoce a Dios. Hay gente que dice conocer a Dios, dice que está bien con Dios, pero cuando le hablamos de la Biblia, cuando le hablamos los pasajes bíblicos, te digo algo, no creen en esa palabra, no creen en la Biblia. Entonces, ¿cómo pueden creer a un Dios todopoderoso? Bueno, lo pueden creer en la carne, pero no lo pueden creer en el Espíritu, porque el Espíritu todavía no está ahí, y sus mentes están cegadas. Hay una venda en sus corazones, en sus ojos espirituales, que no pueden ver las cosas espirituales de Dios. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, nos dice la Biblia. Muchos tienen su propio Dios a su manera. Muchos dioses y diosas existen en todo el mundo. Diferentes dioses se mueven por los aires, y estos dioses o estos espíritus que se hacen dioses no son otra cosa más que espíritus demoníacos, espíritus que cayeron de la gracia de Dios en el cielo, y Dios los envió fuera del cielo y llegaron aquí a la tierra, y hoy se hacen dioses porque tienen un poder engañoso, tienen milagros engañosos, según ellos bendiciones, pero son bendiciones engañosas que no provienen del Espíritu Santo. Creed en el único Dios verdadero, en el cual hay seguridad eterna, el único Dios que nos puede salvar, el único Dios que murió en la cruz del Calvario, el único Dios que tiene vida y la tiene en abundancia. Su nombre, Jesús de Nazaret. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. Creed a sus profetas, dice la Biblia. Creed a sus profetas, nos dice la Biblia. Creed a sus profetas. Estos son ministros llenos del Espíritu Santo. En otras ocasiones ya he hablado de cómo debemos estar seguros de estar en la iglesia correcta. La Biblia nos dice: y Él mismo constituyó los apóstoles, profetas, evangelistas, pastor y maestro,
a fin de perfeccionar a los santos. Gloria a Dios. Hay 5 ministerios, 5 carreras, diríamos, ministeriales o espirituales dentro de las iglesias que han sido levantadas por el Señor Jesucristo. Y dentro de esos 5 ministerios hay uno muy importante, que es el del profeta. ¿Qué es la profecía? Podríamos preguntar. La profecía, para decirlo en términos muy sencillos, es una palabra que se adelanta al tiempo. Es una palabra que se revela a lo que viene cuando nosotros los seres humanos no conocemos todavía qué va a ser dentro de 3 minutos. ¿Qué va a pasar dentro de 3 minutos? Por decir algo tan corto. Mucho más aún, no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años. Pero Dios sí lo sabe, Dios sí lo conoce. Y Él es el profeta de profetas, Él es el que da el don de la profecía, Él es el que da la palabra profética por medio de los hombres ungidos, llenos del Espíritu Santo, que Él ha levantado, que Él ha guiado, para que por medio de ellos nos pueda hablar esa palabra que tanto necesitamos en nuestra vida. Así es que los profetas de Dios tienen que ser convertidos al Señor. Lo primero que los profetas de Dios tuvieron que hacer es recibir al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Es lo primero que debieron hacer. Tuvieron que ser convertidos, como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito y alabado sea Jesucristo. Y ahí en Romanos 8:14 nos dice una revelación que es importante decirlo en este momento, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Un profeta de Dios tiene que ser convertido, tuvo que haber recibido en algún tiempo de su vida el Espíritu Santo, tuvo que confesar, como yo a veces te pido que confieses al Señor Jesucristo, tuvo que ser lavado en la sangre del Cordero, tuvo que ser llenado con el Espíritu Santo, y ahora tuvo y tiene en la actualidad que ser guiado por el Espíritu Santo. Y digo esto porque hay profetas que se han levantado por el mundo, muchos profetas falsos, que aún no han sido convertidos. Diríamos que estos no son profetas, son magos que dicen una palabra mentirosa, una palabra engañosa, una palabra que no se cumple, una palabra que no viene del Espíritu Santo, sino que viene del diablo mismo, porque él inspira la mentira, porque Satanás es mentiroso desde el principio. Así es que los profetas de Dios tienen que ser convertidos, ungidos con el Espíritu Santo y guiados por el Espíritu Santo. Los profetas de Dios tienen que tener una comunión con Dios, tienen que tener una comunión con la iglesia, tienen que tener una comunión con el pueblo de Dios. Así lo dice la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan 1:7, le voy a dar lectura ahí en el 1:7, y dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo puede ser un profeta de Dios si no está congregado como miembro en una iglesia? ¿Cómo puede ser profeta de Dios si no está sujeto a un pastor, como lo indica la Biblia? ¿Cómo puede ser profeta de Dios si no tiene comunión con la iglesia, si no tiene comunión con los hermanos? ¿Cómo puede ser profeta de Dios? Y te digo todo esto porque yo he conocido gente que dice que es profeta, pero no tiene un pastor, no tiene una iglesia, no va a los cultos, no se congrega, no convive. Y aquí este pasaje nos revela que si esa persona que se dice profeta no tiene pastor, no tiene iglesia, no se congrega, no convive, entonces la Biblia dice que él está en tinieblas, es decir, está en pecado. Y si está en pecado, su Dios no es Dios, su Dios es el diablo. Así de sencillo, y perdóname que lo diga llanamente, pero es lo que está diciendo la Biblia. Lo voy a repetir aquí, en el 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. O sea, que igualmente, y todavía peor, lo está diciendo aquí la Biblia, que si ese hombre que se dice profeta no se congrega, entonces trae pecado. Porque los que estamos congregados, dice la Biblia, que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Así pues, el profeta de Dios tiene que tener comunión con Dios, tiene que andar, aleluya, trabajando para Dios, y tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo.
Los profetas de Dios tienen que ser como los profetas del Antiguo Testamento. En la primera carta a los Corintios, capítulo 14, ahí hay una revelación muy importante. Y digo todo esto, amigo, Dios nos ha dado este mensaje, porque posiblemente tú puedas estar siendo engañado en este último tiempo. Hoy vemos con tristeza cómo canales de televisión que se dicen cristianos, y ahí predican gente que se dice importante, enviados por Dios y que se dicen profetas, hombres que parecen ser muy letrados, muy conocedores de la Biblia, hombres que visten con vestimentas muy caras y viven en medio de lujos y se dicen profetas de Dios, pero que solo hablan de bendiciones y creen y solo quieren dinero, buscan dinero, pero su palabra no es profética, su palabra no viene del Espíritu Santo. La carne también puede profetizar, nos dice la Biblia, no vamos a hablar sobre eso, pero hay gente que dice que se profetiza en su carne, y hay gente que puede profetizar por medio de un espíritu engañoso, es decir, por un espíritu satánico. Pero los profetas del Antiguo Testamento tienen que profetizar conforme a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Nuevo Testamento, es decir, los profetas de nuestra era, tienen que profetizar como los profetas del Antiguo Testamento, como ellos profetizaban. Así lo dice la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Ves? 3 temas aquí, ¿verdad? 3 temas hay. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 3 temas importantes nos va a dar la palabra profética para edificar tu vida, para edificar tu espíritu. Palabra de exhortación para que te levantes si has caído, para que te animes si has estado entristecido, si has estado agüitado, y consolación si has tenido alguna situación difícil en tu vida. Dios, por medio del profeta, te va a dar una palabra de consolación. Es decir, de otro modo te quiero decir que el profeta nunca te va a avergonzar. El profeta nunca te va a dar una palabra que no sea la correcta, que no sea del Espíritu Santo, el verdadero profeta de Dios. El verdadero profeta de Dios profetiza, edifica a la iglesia con edificación, exhortación y consolación. El profeta de Dios tiene que profetizar, pues, conforme a las Escrituras, así como lo dice la segunda carta a Timoteo. En el capítulo 3, versículo 16, la Biblia nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo repito porque esto es muy importante. Toda la Escritura, es decir, toda la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El profeta de Dios tiene que profetizar conforme a las Escrituras. El profeta de Dios tiene que hablar conforme al poder del Espíritu Santo de santidad. Nunca te va a dar una orden que no sea conforme a la Biblia. Nunca te va a dar una orden que no sea conforme a las Escrituras. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así dice el Espíritu Santo. El Señor siempre tendrá una palabra de paz, una palabra de crecimiento, de frutos, de bendiciones eternas, de bendiciones que vienen desde lo alto. Así tiene que profetizar el profeta que viene inspirado por el Espíritu Santo. Y el profeta de Dios, queridos amigos y amigas, sus profecías tienen que cumplirse. La palabra profética que te da un hombre, un varón de Dios, o una mujer, porque también las mujeres profetizan. La palabra profética, amigo, amiga, tiene que cumplirse, porque en estos tiempos, dentro de la iglesia, se han levantado muchos que se dicen profetas, que te dan una palabra profética, pero que nunca se cumple. Una palabra engañosa, una palabra de mentira,
Una palabra que no te conduce a nada, sino al fracaso, a la desolación, a la tristeza y al engaño. ¿Y sabes qué? Finalmente, al desánimo, porque te quedaste esperando algo que Dios no te dijo. Te quedaste esperando algo que no va a venir, porque te habló uno que no traía el Espíritu Santo, uno que no estaba consagrado a Dios, uno que no tenía comunión con la iglesia, uno que ni siquiera estaba congregado y unido a Dios. Bendito y alabado sea el Señor Jesucristo. El profeta de Dios, aleluya, tiene que hablar una palabra profética y posteriormente esta se cumple. 18 de Deuteronomio, versículo 22, nos dice la Biblia: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¡Ja! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo nos está diciendo aquí el Espíritu Santo! Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Y sabes qué? Nunca más vuelvas a escuchar su palabra. ¡Qué tremendo! Y yo te voy a dar testimonio cómo es ya en la realidad y en los hechos. Estaba yo en un culto hace unos años en el norte del país, aquí en México, y yo estaba en ese culto. Invitaron a un joven que había sido pues un joven con vicios en su vida pasada, pero Dios lo reformó, Dios lo perfiló, lo limpió y ahora lo estaba usando como profeta. Yo no recuerdo si sabía o no su caso. La cuestión que yo estuve en ese culto y este varón estuvo predicando, y cuando terminó de predicar empezó a profetizar y yo estaba mero adelante. Entonces fue uno de los privilegiados que al moverse él con un micrófono con extensión, digo estos detalles porque a veces uno puede estar retirado del púlpito, y si el predicador, el profeta, tiene un micrófono con alambre, pues no puede ir hasta la parte de atrás, ¿verdad? Por eso es importante estar en la parte delantera, la parte de enfrente. Y yo en ese día estuve en esa posición correcta, y entonces pues yo considero que fue el Espíritu Santo quien me guió ahí, y él fue como le dio la extensión del micrófono y puso sus manos sobre mi cabeza, y recuerdo que dijo estas palabras: dice el Señor que si permaneces después de que seas ordenado, verás muchos milagros. Para ese tiempo yo no conocía mucho de la Biblia todavía, era un poco inmaduro, no había crecido mucho. De hecho, yo considero que me falta mucho todavía, mucho conocimiento, mucha experiencia, a pesar de que ya llevamos un tiempo en el Evangelio. Pero cada día se viven cosas nuevas, Dios nos sorprende con cosas nuevas cada día. Y en aquel tiempo pues yo prácticamente estaba empezando. Y yo dije, bueno, el Señor, ¿qué más quiere, verdad? Pues yo ya ayuno, oro, estoy en la iglesia, ya no ando en los vicios, estoy afirmándome. ¿Qué quiso decir el profeta con esto de ser ordenado? Y ¿sabes qué? Se me olvidó la profecía. Pero un tiempo después me invitaron a ir a Estados Unidos. Me insistieron, me rogaron, yo no quería ir, me pidieron que yo fuera. Así me pidieron unos hermanos en ese tiempo. Y fui a Estados Unidos, estuve en Oklahoma, y la profecía se me había olvidado, ya habían pasado 7 meses. Y no voy a dar más detalles para no caer en confusión, pero hubo una denominación en Oklahoma, Estados Unidos, que me ordenó ministro y me dio mis papeles como ministro. Y yo decía, de Dios yo no quiero, del hombre yo no quiero nada, del hombre yo no quiero papeles, no quiero nada, yo lo que quiero es de Dios, todas las cosas de Dios. Pero yo estaba en un error, porque Dios me estaba confirmando lo que el profeta me había dicho, que si yo permanecía después de que fuera ordenado, vería muchos milagros. Esa era la palabra profética que Dios me estaba dando 7 meses atrás.
pero a mí se me había olvidado la profecía. Y es lamentable, amigos, porque le fallamos a Dios, porque no caminamos, porque viene la prueba, porque vienen muchas cosas. Y justamente como Dios un día se lamentó y dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó sabiduría, le faltó el conocimiento. Y así, hay veces a nosotros nos pasa, nos falla la memoria, nos falta el conocimiento, la sabiduría. Pero es necesario que estemos orando cada día para que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas. Y así es la palabra profética. A mí se me cumplió 7 meses después de que el profeta me dijo esa palabra. Y gracias a Dios que soy ministro ordenado, es decir, se cumplió la palabra profética que Dios me dio a través de su Santo Espíritu. Y de ahí para allá he tenido tantas profecías que se han estado cumpliendo. Y una de las últimas palabras proféticas fue por medio del hermano Federico, que es un profeta. Y él fue el que me dijo que la sanidad venía muy pronto a mi vida. Y gloria a Dios, llegó, esto fue un jueves, vino el sábado, me sentí muy mal, el viernes me sentí muy mal, el sábado más o menos, y el domingo vino el cambio total a mi vida, y vino la sanidad. Porque aquí, te quiero decir, amigo, y el hermano Federico ya me había pedido que yo lo mencionara, pero es justo que yo lo haga. Él tiene ese don, ese ministerio que Dios le ha dado, el de ser profeta de Dios. Y doy gracias por la vida del hermano Federico y por la vida del hermano René, que es un maestro y pastor de la iglesia y que en un tiempo fue mi pastor, pero yo por alguna circunstancia de enfermedad y de trabajo tuve que irme de la iglesia, pero yo lo sigo queriendo, lo sigo respetando como uno de los mejores pastores que hay en esta región. Y Dios los bendiga, bendiga al hermano Federico y bendiga al hermano René. Con esto termino. Y te quiero invitar para que recibas al Señor Jesucristo en esta tarde. Recíbelo. Solamente inclina tu rostro, cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora te recibo como mi Señor y Salvador personal. Lávame de todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Ahora todos los enfermos inclinen su rostro, cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús ahora, Señor, he concluido tu mensaje, Padre. Y ahora, Señor, bendice a los enfermos, las personas que han tenido dolencias, que se encuentran sumidos en su tristeza, en su dolor, en su agonía, Padre. Ahí ahora, Señor, sea tu Santo Espíritu tomando control de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, bendiciendo sus vidas, Padre. Yo ahora, Señor, por la sangre que ha sido derramada en la cruz del Calvario, declaro sanidad, liberación, prosperidad en sus vidas, y no solo en sus vidas, también en sus familias, en sus hogares, Padre. Necesitamos de ti en este tiempo tan difícil, de tanta peste, enfermedad, de tanta tristeza, dolor, sangre que está corriendo por todo el mundo. Señor, gracias por esta palabra, gracias por los oyentes. Bendigo, Señor, y te pido por ellos, aquellos que en el futuro estarán escuchando este mensaje. Bendice sus vidas, confirma el ministerio, confirma el llamado, confirma la unción en sus vidas, padres, y en sus seres queridos. Muchas gracias en este día por darme la oportunidad, por concederme la dicha y el placer de haber predicado tu palabra en este día. Muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga. ¿Sí va?